En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A modo de conclusión, o más bien como algo complementario a todas las charlas que ya dijimos de los vicios capitales, podemos decir que siempre va a quedar algo por hablar. No se puede agotar todo en un par de charlas. Esto da para hablar muchísimo. Por lo tanto, no pensemos que está todo dicho acá, ¿no? Es decir, nos podemos referir al catecismo, a otros libros de nuestra doctrina cristiana y vamos a encontrar un montón de cosas. Esto es como una muy síntesis para que tengamos una idea de algunas de las cosas, ¿no? Para que sepamos cómo tenemos que luchar también, ¿no? Pero contar con la gracia, y la gracia tenemos que pedirla, la ayuda de Dios. Tenemos que pedir esto, es decir, esto no es un voluntarismo, es decir, algo que nosotros decimos que con nuestra sola fuerza nos proponemos y hacemos y ganamos y vencemos y peleamos, no. Necesitamos la ayuda de Dios y tenemos que pedirlo. Esto es lo primero de todo. Nos dice el Salmo 31, feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Qué lindo esto, y cuántas veces nos podemos sentir identificados con este salmo. Cuando nos sentimos, no que sentimos, sino que experimentamos, es una realidad, ¿no? El perdón de Dios. Cuando lo vivimos así, realmente. Es algo hermoso. Y en esto, bueno, es el pecado que tenemos que reconocer que está en nosotros. Y sabemos que Dios nos va a perdonar cuando pedimos ese perdón, ¿no? Cuando nos arrepentimos y vamos a Él. Distinto es que el pecado está ahí y hacer la vista gorda. Es decir, como que lo pasamos de largo, ¿no? No. Está ahí, pero no le damos bolilla. Lo otro también es cuando ese pecado no es reconocido, o es olvidado, o es tapado, o escondido, no tirado como se dice bajo la alfombra. Y después nos olvidamos, pero la memoria es una cosa y la conciencia, la carga es otra, ¿no? Por eso tenemos que ser sinceros siempre, no tener miedo en acercarnos al Señor. El Padre Pío tenía esto de que descubría, ¿no?, que Dios le había dado una gracia tan especial de la clarividencia. Mucha gente que se iba a confesar con él y quizás no decían algo, que se lo guardaban de alguna manera, ¿no? Y él se los decía. Tal día te pasó esto, tal día hiciste tal cosa, ¿no? La gente se sorprendía en ese momento, ¿no? Pero de alguna manera era una ayuda, porque uno se sacaba esa carga de encima de alguna forma también, ¿no? Tenemos que pensar en nosotros también que muchas cosas se hacen por intención, pero otras no, pero igual están hechas. La medida de la gravedad, eso a veces no lo sabemos ni siquiera nosotros, ¿no? De la intención, si lo hicimos, por qué lo hicimos, como decíamos antes, por influencia, por esto, por aquello, pero siempre tenemos que pedir perdón a Dios. No tenemos que quedarnos con esto nada más que, no tuve la intención y ya está, ¿no? La bondad y la malicia de nuestros actos humanos tenemos que descubrir también que es parte de nuestra lucha de la vida cristiana. No tenemos que pensar que estamos predeterminados a hacer esto o aquello. Por más que hayamos tenido cosas, como dijimos antes, tendencia, influencia, un montón de cosas que van a estar ahí en el medio, o echar culpa a los otros, ¿no? Somos libres. Nos dice San Pablo también, para ser libres nos liberó Cristo, ¿no? Esto es lo más grande. Entonces, que sintamos algo es diferente a consentir. Uno puede tener un instante, pensar una cosa y después se va. Otra cosa es consentir, otra cosa es quererlo, es buscarlo, es proponerse. Ya hay una intención, ¿no? Hay otras cosas.
Las decisiones nos hacen libres también, porque podemos querer algo, podemos pensarlo muchas veces, mucho tiempo, pero hasta que no tomamos la decisión firme, no vamos a hacer un cambio. Y es necesario esto, ¿no? Muchas veces lo tenemos que hacer, lo tenemos que aplicar. Y a veces no lo hacemos, por una cuestión de esto, lo que decíamos antes, el hábito. Se nos pegó, se arraigó, se hizo la raíz y nos guiamos por eso. Dice San Juan en la primera carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer y ser sinceros de esta manera, ¿no? Y también dice San Pablo: el que se crea muy seguro, cuídese de no caer. Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen las fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Qué bueno esto, ¿no? Que nos dice San Pablo también. Y Santiago nos dice en su carta: nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. De ellos nace el pecado y este, una vez cometido, engendra la muerte. Todos tenemos tendencias, como dijimos antes también, ¿no? Por eso hablamos de los 7 vicios capitales, como que capitalizan de alguna manera y llevan a otros. Entonces tenemos que descubrir y conocer bien cuál es quizás el más dominante en cada uno de nosotros, que es distinto en uno, en otro, o varios, y luchar contra eso. Dios nos da la gracia justamente para resistir. Dios nos da las herramientas. Decíamos al comienzo, ¿no? Estas palabras de Jesús, de San Juan, citado en San Juan, junto a ese hombre que estaba hacía 38 años postrado, ¿no? Y Jesús le dice: ¿quieres curarte? ¿Realmente queremos cambiar, queremos crecer? ¿O tenemos miedo que se nos desajuste todo, ¿no? Que se nos desestructure, ¿no? Mejor me quedo así seguro y no cambio porque si no viene el peligro. No tengamos miedo de que el Señor tome el control de nuestra vida en este sentido, ¿no? Pero siempre somos libres. Ahí vemos en este cuadro el Espíritu Santo arriba y Jesús que le da este báculo a Pedro de pastor cuando le encomienda esta misión, ¿no? De guiar a la iglesia que somos todos los bautizados, pero también que es el pueblo de Dios. Y la iglesia no tenemos que verlo nada más que como algo humano, también Cristo es justamente la cabeza de la iglesia, ¿no? No es que le dijo: bueno, tomá, encárgate vos y yo no tengo nada que ver, te dejo, arreglátela solo. No, está la gracia de Dios y está la libertad nuestra. Tenemos que contar con esa gracia de Dios y pedirla. Esa lucha interior que tenemos, que es la que dice San Pablo, ¿no? También no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto está toda la vida. Pero tenemos que confiar en Dios. Esta libertad es lo contrario a una dependencia, a pensar que nos tienen que alguien organizar la vida, ¿no? De alguna manera y decirnos todo lo que tenemos que hacer, entonces nosotros respondemos y no tendríamos autonomía. Esa libertad es también para ser responsables, para responder nosotros mismos de nuestros actos, de nuestra conducta. No es que nos tiene que gustar lo difícil, pero a veces es lo correcto, ¿no? Porque a veces nos guiamos por lo que es más lindo, por lo que me gusta, por lo más fácil. Tenemos que elegir lo bueno, lo verdadero. Es decir, aquello que Jesús nos dijo también, ¿no? Entren por la puerta estrecha. Son pocos los que entran por ahí, pero esa lleva a la salvación. En cambio, la puerta ancha es más rápido, es más quizás simple, no sé si es la palabra simple, sino más espacioso, dice, ¿no? Pero lleva a la perdición. Tengamos cuidado. Cuidado con esto que decíamos antes del voluntarismo, que es un error.
no depende nada más que de nosotros solos. La repetición de conductas parece como si fuera un molde que tenemos, una matriz que sale una y otra vez igual, todo igual. Se arma como una canaleta y después pasamos por ese mismo lugar. Es como que estuviera impreso en nosotros algo que decimos, tengo que cumplir con esto nuevamente, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Cuando no nos preguntamos por qué tengo que hacerlo de la misma forma, ¿no? Cuando una vez cambiamos, otra vez, segunda vez, tercera vez, como se dice, la tercera la vencida, ya es muy diferente, ¿no? Lo que no se elabora se repite. Lo que a veces no nos ponemos a pensar el por qué y esto que lo otro, bueno, lo seguimos repitiendo, seguimos con lo mismo, ¿no? Y no vamos a cambiar. Como dice alguno, bueno, me sale así. No, tengo que ver de hacerlo distinto. Esta capacidad del Señor que nos dice que hoy empieza algo nuevo. El Señor hoy está en nuestra vida, entonces quiere estar en nosotros y eso marca un antes y un después. No es que vamos a dejar el pecado para siempre mientras estemos acá, no podemos lamentablemente, pero sí hay cambios que se pueden hacer. Y esto empieza con esa decisión. Dejemos que el Señor nos cure, que el Señor nos sane de todas nuestras heridas, de todas nuestras cosas. Pidamos a Él que nos transforme con su gracia.